Los pueblos del mar son uno de los enigmas más fascinantes de la historia antigua. Su repentina aparición y el impacto devastador que tuvieron en las civilizaciones del Mediterráneo oriental alrededor del 1200 a.C. han desconcertado a los historiadores y arqueólogos durante siglos. Para comprender mejor quiénes eran estos misteriosos invasores, es esencial explorar sus orígenes y las primeras apariciones en los registros históricos. Los pueblos del mar aparecen en los documentos de varias civilizaciones de la Edad del Bronce, incluidas las inscripciones egipcias, hititas y ugaríticas. Sin embargo, las referencias más detalladas provienen de Egipto, particularmente de las inscripciones del faraón Ramsés III en el templo de Medinet Abú. En estos textos, Ramsés describe cómo estos invasores llegaron por mar y tierra, atacando y devastando regiones enteras. Los orígenes exactos de los pueblos del mar son objeto de intenso debate académico. Algunas teorías sugieren que estos grupos podrían haber venido del Egeo, los Balcanes, Anatolia o incluso del Mediterráneo occidental. Se mencionan varias tribus en las inscripciones egipcias, como los Sherden, Shekelesh, Luka, Peleset y Denyen. Aunque estas menciones nos proporcionan nombres, no nos ofrecen una comprensión clara de su origen geográfico preciso. Una teoría ampliamente aceptada es que muchos de estos pueblos podrían haber venido del área del Egeo y del oeste de Anatolia. La evidencia arqueológica, como las similitudes en cerámica, arquitectura y estilos de armas, sugiere que algunos de estos grupos podrían haber estado relacionados con las civilizaciones micénica y minoica. Los desastres naturales, como terremotos y erupciones volcánicas, combinados con las tensiones sociales y económicas, podrían haber desencadenado movimientos migratorios masivos hacia el este del Mediterráneo. El colapso de la civilización micénica, alrededor del 1200 a.C., coincide con la aparición de los pueblos del mar. Las teorías sugieren que la destrucción de los centros micénicos llevó a la dispersión de sus poblaciones, quienes buscaron nuevas tierras y recursos en otros lugares. Esto podría explicar la llegada de algunos de los pueblos del mar a las costas de Anatolia, Siria, Canaán y Egipto. Las invasiones de los pueblos del mar marcaron uno de los períodos más tumultuosos y destructivos de la historia del Mediterráneo oriental. Estas incursiones no solo arrasaron con ciudades y civilizaciones establecidas, sino que también alteraron drásticamente el equilibrio de poder en la región, contribuyendo al colapso de la Edad del Bronce y al comienzo de una nueva era. Pero, ¿cómo ocurrieron estas invasiones y cuál fue su impacto real? Las invasiones de los pueblos del mar comenzaron alrededor del 1200 a.C., un periodo caracterizado por grandes trastornos y movimientos de población. Aunque las razones exactas de estas migraciones masivas siguen siendo objeto de debate, varios factores pueden haber contribuido, incluyendo cambios climáticos, desastres naturales, tensiones sociales y conflictos internos en sus regiones de origen. Uno de los primeros lugares en sentir la ira de los pueblos del mar fue Anatolia. Las cartas de la ciudad-estado de Ugarit, descubiertas en las ruinas modernas de Ras Shamra en Siria, describen ataques marítimos que devastaron las costas de Anatolia y Siria. Estas cartas, escritas por reyes desesperados, imploraban ayuda mientras describían cómo sus ciudades eran atacadas por mar y tierra, señalando que las rutas comerciales vitales habían sido cortadas y sus tierras saqueadas. El imperio hitita, uno de los más poderosos de la Edad del Bronce, sufrió enormemente bajo estas invasiones. Los hititas, con su capital en Hattusa, estaban en el apogeo de su poder cuando los pueblos del mar comenzaron sus incursiones. La destrucción de ciudades costeras hititas como Ugarit y el bloqueo de las rutas comerciales terrestres hacia Anatolia condujeron a una crisis económica y social que debilitó al imperio. Los registros hititas mencionan ataques por parte de los Luka y otros grupos que asolaron las regiones costeras y contribuyeron al colapso final del imperio. Después de las devastadoras incursiones iniciales, los pueblos del mar no se limitaron solo a saquear y destruir. Muchos de ellos se asentaron en las regiones que habían conquistado. Este proceso de expansión y asentamiento dejó una profunda huella en el Mediterráneo oriental, transformando para siempre el paisaje político y cultural de la región. En esta sección,
exploraremos cómo se llevó a cabo este asentamiento y cuál fue su impacto a largo plazo. La expansión de los pueblos del mar fue un fenómeno complejo que se desarrolló en varias etapas. Inicialmente, estos pueblos se movilizaron en grandes olas migratorias, atacando y desplazando a las poblaciones locales. Sin embargo, una vez que se establecieron en nuevas tierras, comenzaron a integrarse y a influir en las culturas existentes, creando sociedades híbridas que reflejaban tanto sus propias tradiciones como las de las regiones conquistadas. Uno de los ejemplos más significativos de esta fusión cultural se encuentra en Canaán, donde los Peleset, a quienes comúnmente se identifica como los filisteos, establecieron una serie de ciudades-estado en la costa sur. Las excavaciones arqueológicas en lugares como Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat han revelado una mezcla única de influencias culturales. Los filisteos introdujeron nuevos estilos de cerámica, armas y técnicas arquitectónicas que se combinaron con las tradiciones locales para crear una cultura distintiva. La cerámica filistea, por ejemplo, muestra claras influencias de estilos micénicos, lo que sugiere un origen en el Egeo. Esta cerámica, conocida por sus diseños geométricos y figuras de animales, se diferencia notablemente de las cerámicas locales de Canaán, indicando un claro intercambio cultural. Además, los filisteos trajeron consigo nuevas prácticas alimenticias, como el consumo de carne de cerdo, que no era común en Canaán antes de su llegada. La religión y las creencias de los pueblos del mar son un tema fascinante y enigmático, en parte debido a la escasez de registros escritos directos. Sin embargo, a través de la arqueología y las comparaciones con culturas contemporáneas, podemos obtener una visión general de sus prácticas religiosas y su cosmología. Exploraremos cómo estos pueblos veneraban a sus dioses, los rituales que practicaban y cómo sus creencias se entrelazaron con las de las civilizaciones con las que entraron en contacto. Los pueblos del mar, al igual que muchas otras culturas de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, eran profundamente religiosos. Sus creencias y prácticas religiosas variaban según el grupo y la región, pero hay algunas características comunes que se pueden identificar. La mayoría de estos pueblos adoraban a un panteón de deidades que incluían dioses de la guerra, la fertilidad, el mar y el cielo. Estas deidades reflejaban tanto su vida cotidiana como su entorno natural, que estaba dominado por el mar y las constantes guerras y migraciones. Uno de los grupos más conocidos, los filisteos, cuya presencia se estableció firmemente en Canaán, adoptaron y adaptaron muchas prácticas religiosas de las culturas locales. Los filisteos son a menudo asociados con el culto a Dagón, una deidad semítica que fue venerada como un dios del grano y la fertilidad. En la Biblia, Dagón es mencionado varias veces, y su templo en Gaza se convierte en el escenario de la famosa historia de Sansón. Excavaciones arqueológicas en sitios filisteos como Asdod y Gaza han revelado restos de templos que probablemente estaban dedicados a Dagón, indicando su importancia en la religión filistea. Además de Dagón, los filisteos también parecían venerar a deidades de origen egeo. Artefactos y figuras descubiertas en sus asentamientos muestran influencias de la iconografía micénica y minoica. Esto sugiere que, al asentarse en Canaán, los filisteos mantuvieron algunos de sus antiguos dioses mientras adoptaban nuevas deidades locales, creando una mezcla sincrética única de creencias religiosas. La historia de los pueblos del mar no termina con sus incursiones y asentamientos. Aunque estos grupos desempeñaron un papel crucial en la transformación del Mediterráneo oriental, su legado y eventual desaparición están entrelazados con la evolución de las civilizaciones que los sucedieron. En esta sección, exploraremos cómo los pueblos del mar dejaron su marca en la historia y cómo, eventualmente, se desvanecieron de la vista, dando paso a nuevas eras y culturas. Los pueblos del mar, con su impacto devastador, forzaron a las civilizaciones de la Edad del Bronce a adaptarse rápidamente a nuevas realidades políticas y sociales. Su legado se puede ver en varios aspectos, desde la arquitectura militar hasta las innovaciones culturales y tecnológicas. Sus incursiones obligaron a los estados existentes a reforzar sus defensas, llevando a una evolución en la construcción de fortificaciones.
los muros más gruesos y las torres defensivas de las ciudades-estado del Levante y Anatolia son testimonio directo de la respuesta a las amenazas de estos invasores. Uno de los legados más notables de los pueblos del mar es su influencia en la formación de nuevas identidades culturales y políticas. En Canaán, los filisteos, una de las tribus de los pueblos del mar, se asentaron y establecieron ciudades-estado que jugaron un papel crucial en la historia de la región. La Confederación Filistea, con sus 5 ciudades principales, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, se convirtió en una potencia importante que rivalizó con los reinos israelitas emergentes. Las interacciones, y a menudo conflictos, entre los filisteos y los israelitas están bien documentadas en la Biblia y reflejan un período de intensa competencia e intercambio cultural. Aunque el viento y el tiempo hayan borrado muchas de sus huellas, el misterio y la intriga de los pueblos del mar perduran en la historia y la cultura del Mediterráneo antiguo. Comenta la palabra travesía al llegar al final para indicar tu recorrido por este enigmático capítulo del pasado. No olvides suscribirte para seguir explorando las maravillas de la historia antigua.